Agradecer la invitación a ADICAE y a los consumidores como colectivo, como grupo social, a participar en las aportaciones, que creemos que es importante porque no puede existir un turismo de calidad en Extremadura si no se tienen en cuenta los derechos de los consumidores. Va a ser una cuestión también diferencial, puede ser un hecho diferencial también respecto a que nuestra región pueda despuntar en este ámbito si hacemos especial hincapié en estos asuntos. Bueno, también hoy recordar que es el 17 de mayo, Día contra la LGTBI-fobia. En cualquier caso, también eso implicará también que el turismo de calidad pueda trabajar en estos ámbitos, en la inclusión. También lo menciona la legislación y la legislación general, la no discriminación en materia de género, en materia de orientación sexual y demás. Disculpadme también si mis términos no son los más jurídicos, mi información es en sociología, pero bueno, seguramente compartimos muchos de los ámbitos que vamos a trabajar. Entonces, desde ADICAE, sentimos acuerdos con varios asuntos del proyecto respecto a los trámites administrativos simplificados, la constancia de la inscripción en el Registro General de Empresas y Actividades Turísticas, que es cuestión importante, la erradicación, por supuesto, de la competencia desleal y el ámbito de los núcleos rurales, que bueno, es un debate que ya otros grupos parlamentarios y otros grupos, todas otras organizaciones del ámbito de la empresa pueden discutir. Pero nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la visión general que nos ha llevado a nosotros más a ADICAE, que es el ámbito de los consumidores. Hemos trabajado sobre todo en el ámbito del sector financiero, pero posteriormente hemos derivado sobre todo en cuestiones de medios de pago y en la compra online. Y teniendo en cuenta que el turismo y la contratación de los servicios de turismo cada vez tienen más incidencia en la contratación a través de medios digitales, pues es un ámbito que especialmente tiene que tener en cuenta esta legislación o hacer hincapié no solo en la propia legislación, sino en el desarrollo de las políticas públicas y de inspección que se puede dar por parte de la Junta de Extremadura. Queremos también destacar que también se hace mención a que en estos momentos está en marcha el proyecto de ley de transparencia de transposición de la Directiva UE 2015-2302 relativa a viajes combinados y vinculados. Y creemos que es interesante como marco, aunque está todavía en el Congreso de los Diputados en proceso de enmiendas, que es interesante que podamos recoger algunos de los asuntos que este proyecto de ley que ha sido presentado recientemente puedan ser incluso incorporados al ámbito de la legislación actual, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 153 sobre información precontractual, en lo referente a las principales características de servicios del viaje que deben aparecer, repito que esta legislación, que ahora mismo es sobre viajes combinados, podemos tenerla como ejemplo no solo para los viajes combinados, ya que hay algunas cuestiones importantes que podrían tomarse como ejemplo para los ámbitos de la información precontractual. Y repito, no solo de viajes combinados, sino podemos mirar, hacemos a los grupos parlamentarios que efectivamente hagan una especial atención a algunos de los asuntos que aquí se reflejan. Por ejemplo, en el artículo 153, en el punto 8d, habla de las modalidades de pago, incluyendo cualquier importe o porcentaje del precio que deba abonarse en el concepto de anticipo y los plazos para abonar el saldo o las garantías financieras que tenga que pagar o aportar el viajero. Nos parece interesante. En el punto 8G, indicación de que el viajero puede resolver el contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje o del servicio de turismo. A cambio del pago de una penalización adecuada, o continuar la legislación, que en cualquier caso creemos que en el proyecto de ley que hoy nos trata, la cuestión del derecho de desistimiento podría estar, a pesar de que la legislación general, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, lo mantiene y además aquí por la Ley de Viajes Combinados lo vuelve a reiterar. Es importante y es un hecho a destacar, ¿no?, que a pesar de que pueda haber cierta penalización, esta tiene que estar también contemplada en los contratos. Existen de manera general 14 días de desistimiento en los contratos de manera general, se subió de 7 a 14 en los últimos años, y en el caso de que no hubiera, nuevamente para los bienes, pero también para los servicios, que no existiese en la información precontractual este hecho, podría incluso aumentarse hasta los 12 meses. Por lo tanto, es una cuestión no para pasar desapercibido.
También en el punto 8i, hacer destacar que la información exigida por debe incluirse la información exigida por la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Repito que aunque tenemos ahora mismo también en ciernes un reglamento europeo que va a ser de aplicación a toda la Unión Europea, sería interesante también que se hiciese alguna mención a que en las obligaciones de los empresarios pudiera aparecer este hecho de la Ley de Protección de Datos y, posteriormente, por parte de la Junta de Extremadura, también cierta revisión de que estas garantías apareciesen en los contratos, ¿no? Hacemos también hincapié en el artículo 155 sobre contenido del contrato y documentos que se entregarán a los consumidores. Repito que, en cualquier caso, este asunto es para viajes combinados, pero podría ser interesante para incluirlo en la legislación que hoy nos trae aquí, en las cuales hay algunas adiciones, ¿no?, en la parte que habla de las obligaciones para los empresarios de turismo, ¿no? En el artículo 155, repito, en el 2G, habla de la información sobre los procedimientos internos de tramitación de reclamaciones disponibles y sobre sus sistemas de resolución alternativa de litigios, de conformidad a la Ley 7/2017 de 2 de noviembre. Por la cual se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Esto aparece en la ley que hoy nos trae aquí, es decir, que se tiene que informar, es obligación del empresario que tiene que informar de que si está o no adherido a al sistema arbitral o a algún otro sistema de ADR, pero hay una cuestión que no refleja, que nos parece interesante desde ADICAE, que tendría que ser, y es también obligación, como refleja este proyecto de ley, y también la transposición del reglamento o de las directivas europeas, que es la obligación de la información de la plataforma ODR. La plataforma ODR es una plataforma online de resolución de conflictos, de reclamaciones entre empresarios y consumidores, que se ha puesto en marcha a nivel europeo, que además con la globalización, con la internacionalización de la compra de bienes y servicios en este caso en nuestro propio país, pero también a nivel de fuera de nuestras fronteras, sería muy interesante que fuese también de obligación y estuviese marcado claramente que es de obligación la información de la existencia del ODR y, repito, también para que las políticas luego que se desarrollen, inspecciones y demás, vean que es una cuestión también de calidad, sobre todo si pretendemos que además Extremadura, por supuesto, tenga contratación o mejore en las cuestiones de contratación y se garantice que Extremadura a nivel europeo pues está fomentando el turismo de calidad en base a la defensa y a la constatación de los derechos de los consumidores y usuarios en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, creemos que es importante que se mencione específicamente la inclusión, repito, de la directiva, de la plataforma de resolución de litigios a la que se refiere el reglamento UE 524/2013 del Parlamento y el Consejo del 21 de mayo de 2013 sobre resolución de litigios en materia de consumo y por el que se modifica el reglamento CE 2006/2004 y la directiva 2009/22/CE. Bueno, estos son algunos de los aspectos, os lo podemos pasar luego por escrito, algunos asuntos, posiblemente algunos de estas propuestas que hacemos ya están recogidas en la legislación general, pero creemos que es interesante que aparezcan específicamente reflejados en la legislación que nos lleva hoy aquí, ¿no? Y por hacer un poco de resumen de algunas de las propuestas o de las hincapiés que queremos hacer desde ADICAE, son 4 puntos, ¿no? La cuestión de la modalidad de pago, que sería interesante también que conste, ¿no? El derecho de desistimiento, la información de sobre la protección de datos y el control de los mismos a posteriori por parte de las instituciones y la regulación de la misma, y el hincapié en los métodos ADR, es decir, de la resolución extrajudicial de conflictos, ¿no? Como hemos mencionado, que ya aparece en la propia legislación, en la propia propuesta de modificación de la legislación que hoy nos trae aquí, pero que faltaría posiblemente, como repito, la mención a la plataforma online de ODR. Por poneros en particular, para centrar sobre
el proyecto de ley que nos trae aquí sería en la propuesta de modificación octava, artículo 42 de obligaciones, el punto K, que nos parece que ahí bueno, pues se podía incluir que no solo se informe sobre si está adherida al sistema extrajudicial de resolución de conflictos o a otros sistemas extrajudiciales, sino también a la plataforma ODR. Por los demás aspectos, nosotros desde ADICAE pues, no incidiremos tanto. Nosotros desde la visión de los consumidores, os dejamos también a los grupos parlamentarios y al resto de organizaciones sociales de la sociedad civil y empresarios, que desde luego podáis debatir para que sea lo más gratificante posible, sea lo más que traiga esta ley una mayor calidad. Y repito que la cuestión de los defensas de los consumidores y usuarios es un aspecto, es un sello de calidad que no solo será para los propios ciudadanos de Extremadura, sino a nivel de toda España y, por supuesto, a través de la Unión Europea. 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, a las peticiones, efectivamente, de información o para el desarrollo, desde luego que sí, así como cuestiones más a posteriori que se pudieran dar sobre temas de políticas, repito, que del fomento del turismo en Extremadura en lo que tenga que ver con los consumidores y usuarios. Respecto a las agencias de viajes, las cuantías que tienen que ser, si tienen que ser marcadas en cuanto a las penalizaciones o el pago a los consumidores, yo creo que la propia legislación hay una por parte de la Unión Europea. Repito que es una transposición la de la legislación, el proyecto de ley sobre viajes combinados, una voluntad por parte de la Unión Europea de que aparezcan estas cantidades, ¿no? para los grupos parlamentarios de Podemos y Partido Popular que habían indicado, ¿no? Y por nuestra parte creemos que sí que tiene que ir en esa línea, debería existir esas cantidades, esa cuantificación, podría ser propicio para implementarlo en la legislación. Respecto a la cuestión de el certificado de idoneidad, nos parece una propuesta interesante, no solo por la cuestión de las condiciones materiales de los servicios prestados y de los alojamientos y de servicios de restauración y otros que aparecen en la propia legislación, y que en ese certificado de idoneidad desde luego apareciesen digamos una subsello de calidad, digamos un subcertificado de calidad respecto a que se cumplen todas las condiciones de defensa de los consumidores y usuarios. Repito, sobre todo en la publicidad y en la información precontractual. Y por parte de las administraciones públicas y de la Consejería en poder analizar si realmente se cumplen todas estas condiciones que la ley establece, así como las que hemos propuesto desde ADICAE que se puedan incluir, sería desde luego condición necesaria para ese certificado de idoneidad. Podría ser una propuesta muy interesante. Respecto a la cuestión de si un solo apartamento puede ser considerado turístico o tiene que ser respecto a toda la planta, nosotros ahí no nos abstenemos, pero no hemos desarrollado, digamos, un análisis de cómo esto puede afectar o no para el propio consumidor, ¿no? Es decir, ahí apelamos desde luego a otros agentes sociales que pudieran dictaminar, tanto empresarios como asociaciones de vecinos, como otras organizaciones del ámbito social que pudieran establecerlo, ¿no? Y por lo tanto ahí nosotros en este momento todavía no podemos tener esas aplicaciones. Sí que estamos estudiando en grandes ciudades como Madrid y Barcelona la implicación que puede tener el uso de los apartamentos turísticos o las consecuencias que pudiera tener sobre el aumento del precio de la vivienda y del alquiler en esas ciudades, ¿no? Ahí sí que estamos desarrollando algunas iniciativas o algunos análisis, varios compañeros, pero respecto a, digamos, a la cuestión de catalogación de este ámbito, como tal, no lo tenemos. Sí que podría tener consecuencias, evidentemente, de que si se manifiesta que tiene que ser toda la planta, pues muchos de estos apartamentos evidentemente no podrían tener esa condición, ¿no? Por lo tanto, disminuiría y a la hora del número de este tipo de servicios, pues cambiaría un poco la fisonomía, ¿no? de la oferta, ¿no? Pero, repito, y además en el caso de Extremadura,
podría ser interesante, sobre todo para analizar también consecuencias derivadas de todo ello, ¿no? Repito, en el ámbito económico y en el ámbito del aumento de los precios o del mercado. Vuelvo a hacer hincapié que en Madrid y en Barcelona, en ciudades más importantes y en las islas, sí que se está haciendo hincapié, pero nosotros aquí no tenemos un posicionamiento exacto en este ámbito. Sí que decimos que se analice, es decir, esas consecuencias que pudiera haber para los consumidores, que también son los inquilinos y también son los propios habitantes de las ciudades en las cuales se está dando el servicio turístico. Muchas gracias, señor Pulido, por su asistencia a esta comisión, a la casa de todos los extremeños y extremeñas, que es la Asamblea de Extremadura. Muchas gracias.